cargó a la mujer Apache durante 10 horas, pero el jefe le reveló un secreto que nadie esperaba. Diego siempre había sentido una conexión especial con el desierto. Cada amanecer, mientras la luz se filtraba entre las rocas y los cactus, le parecía que la tierra le contaba historias antiguas, susurrando secretos que solo alguien paciente podía escuchar. Había nacido y crecido cerca de la reserva histórica, un lugar donde la tradición y la naturaleza se entrelazaban de manera casi mágica. Su familia le había enseñado desde pequeño a respetar cada planta, cada animal, y sobre todo, cada historia que los ancianos compartían sobre la gente que había vivido allí mucho antes de que él naciera. Desde joven, Diego había trabajado como guía turístico. Para él, no era simplemente un trabajo, era una manera de preservar la memoria de la reserva, de mostrar a los visitantes que no se trataba solo de caminar por senderos secos o tomar fotografías. Cada roca, cada formación de arena, cada antiguo sendero tenía un significado. Y él se sentía orgulloso de poder transmitir eso, de hacer que las personas comprendieran que estaban pisando un lugar lleno de historias y de vidas que habían dejado huella en la tierra. Ese día en particular, el aire era cálido y pesado, típico del desierto al final de la primavera. Diego revisó su equipo con cuidado, agua suficiente, sombrero, protector solar y un botiquín pequeño. No podía permitirse que ningún detalle faltara. La reserva recibía turistas de todas partes, y muchos no estaban acostumbrados al clima extremo. Mientras organizaba sus cosas, vio a Ana por primera vez. Era una mujer mayor, de mirada serena y porte elegante, con rasgos que recordaban a los antiguos guardianes de la tierra que él tanto admiraba. Su vestimenta era sencilla, pero parecía llevar consigo una dignidad que no necesitaba adornos. Ana se acercó a Diego con una sonrisa tranquila. Hola, soy Ana. Me han dicho que tú eres quien conoce este lugar mejor que nadie, dijo con voz suave pero firme. Diego la miró con curiosidad y respeto. Había algo en su presencia que imponía silencio, como si las palabras comunes no fueran suficientes para describir quién era ella. Él asintió y le ofreció la mano para saludarla. Mucho gusto, Ana. Será un placer mostrarte la reserva. Pero debo advertirte, algunos senderos son largos y exigentes, comentó, tratando de medir su reacción ante la caminata que se avecinaba. Ana sonrió de nuevo. No te preocupes. Estoy acostumbrada a caminar, pero hoy quiero sentir más que caminar, quiero entender, dijo. Diego no podía precisar qué quería decir con eso, pero la frase lo intrigó. En su experiencia, la mayoría de los visitantes solo querían ver el paisaje, tomar fotos y regresar. Pero Ana parecía buscar algo más profundo, algo que él no podía describir con palabras, algo que el desierto mismo podía ofrecer si uno estaba dispuesto a prestar atención. Comenzaron la caminata por un sendero estrecho, rodeado de rocas rojizas y cactus altos. Al principio, Ana caminaba con paso firme, pero Diego notó que cada cierto tiempo descansaba y miraba a su alrededor con una atención casi reverente. Observaba las formaciones de piedra, la manera en que la luz jugaba con las sombras, y parecía escuchar los sonidos sutiles del desierto, el viento moviendo la arena, el canto lejano de un ave, el crujir de un cactus seco. Diego sintió que, de alguna manera, ella estaba absorbiendo la esencia del lugar de una manera que él no había visto antes en ningún turista. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más difícil. La arena se hacía más profunda, las piedras más resbaladizas, y el sol más implacable. Diego podía notar la fatiga en los músculos de Ana, pero ella continuaba, apoyándose en su bastón de madera con determinación. Él decidió no presionarla, pero sí mantenerse cerca, preparado para ayudar si era necesario. El desierto, aunque hermoso, podía ser implacable para quienes no estaban preparados, y Diego conocía demasiadas historias de visitantes que habían subestimado su fuerza. Al mediodía, se detuvieron junto a un pequeño oasis escondido entre las rocas. Diego sacó un poco de agua y ofreció a Ana, quien bebió lentamente y luego miró el reflejo del sol en el agua con una expresión contemplativa. Este lugar tiene algo especial,
dijo, casi en un susurro. Diego asintió, sabiendo que no necesitaba explicaciones. Algunos lugares del desierto tenían energía propia, algunos visitantes podían sentirlo, otros simplemente lo ignoraban. Ana parecía estar entre los que podían percibir esa energía. Mientras descansaban, Diego decidió conversar con ella para conocerla mejor. Ana le contó que había viajado desde lejos, no solo para ver la reserva, sino para conectar con sus raíces. Su familia, según sus palabras, había vivido en la región durante generaciones y ella quería experimentar el lugar de la manera en que sus antepasados lo habían hecho. Diego se sintió honrado de acompañarla en esa experiencia. No todos los días uno tenía la oportunidad de guiar a alguien que llevaba consigo tanto significado histórico y cultural. Después de un breve descanso, continuaron la caminata. El sol caía con fuerza, y Diego empezó a notar que Ana se movía más lentamente. A pesar de su determinación, era evidente que sus fuerzas estaban disminuyendo. Él sintió un impulso de protegerla y asegurarse de que llegara a su destino sin problemas. En un momento, cuando el terreno se volvió particularmente empinado, Ana se detuvo y lo miró con una mezcla de gratitud y determinación. «Si puedes, ayúdame a seguir», dijo, como pidiendo permiso y confianza al mismo tiempo. Diego no lo pensó dos veces. Con cuidado, levantó a Ana y la cargó sobre sus hombros. No era la primera vez que ayudaba a alguien, pero la sensación de responsabilidad era intensa. Mientras avanzaba, sintió como cada paso se volvía más pesado, pero también como la conexión con Ana y con el desierto se hacía más profunda. No era solo un acto físico, era un acto de respeto, de compromiso y de comprensión del valor de la experiencia que estaban compartiendo. El camino se extendía interminable frente a ellos, y cada hora que pasaba, Diego sentía que la caminata se convertía en algo más que un simple trayecto. Era un viaje que combinaba historia, esfuerzo y aprendizaje. El silencio del desierto, interrumpido solo por el crujir de sus pasos y el viento, parecía contarles historias antiguas. Ana, sobre sus hombros, permanecía tranquila, observando y escuchando, como si cada instante tuviera un significado especial que él aún no podía comprender del todo. El calor era intenso, y Diego comenzó a notar la fatiga en su propio cuerpo. Sus músculos ardían, y cada paso requería un esfuerzo consciente. Pero la determinación de Ana y la solemnidad del lugar lo impulsaban a continuar. Había algo en la forma en que ella lo miraba, en la manera en que confiaba en él, que le daba fuerza. No era solo resistencia física, era una prueba de paciencia, de respeto y de conexión humana. Mientras avanzaban, Diego reflexionaba sobre la importancia de su labor. No se trataba solo de guiar turistas, se trataba de preservar la memoria de un lugar y transmitir su significado. Cada visitante que lograba sentir algo más profundo en la reserva ayudaba a mantener viva la historia. Y aunque la caminata era agotadora, sabía que cada paso, cada gota de sudor y cada minuto de esfuerzo estaba contribuyendo a algo mucho más grande que él mismo. Con el sol comenzando a descender en el horizonte, las sombras de las rocas se alargaban y el paisaje cambiaba de color, pasando del rojo intenso al naranja suave. Diego se dio cuenta de que apenas habían comenzado el verdadero desafío. La caminata seguiría siendo larga y difícil, pero la conexión con Ana y la comprensión de la importancia de la experiencia les daba un propósito que iba más allá del cansancio. El desierto, con toda su dureza y belleza, parecía abrazarlos, recordándoles que estaban participando en algo único y valioso. Así, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Diego continuó avanzando, cargando a Ana con cuidado y determinación. Cada paso era un recordatorio de la paciencia, la resistencia y el respeto que el desierto y la historia que contenía requerían. Y aunque aún no sabía lo que el jefe de la reserva le revelaría más adelante, Diego sentía que aquel día marcaría un antes y un después en su vida, un día en el que la fuerza del cuerpo y del espíritu se combinarían en una experiencia inolvidable. A medida que Diego avanzaba por el desierto cargando a Ana, comenzó a sentir el peso real de la travesía.
Sus brazos y hombros ardían con cada paso, y la arena suelta bajo sus botas hacía que mantener el equilibrio fuera cada vez más complicado. El sol estaba en su punto más alto, y su calor quemaba la piel como si el mismo desierto quisiera ponerlos a prueba. Cada roca parecía más dura, cada pendiente más empinada. Diego respiraba con dificultad, pero no podía detenerse. Ana confiaba plenamente en él, y él sabía que rendirse no era una opción. Ana, aunque cargada, permanecía sorprendentemente tranquila. Su mirada recorría el paisaje con atención, observando detalles que Diego a menudo pasaba por alto, la manera en que las sombras se alargaban sobre las dunas, el pequeño arroyo de arena que serpenteaba entre las rocas, incluso la forma en que algunas plantas resistentes se aferraban a la tierra árida. Era como si ella absorbiera cada fragmento del desierto, y Diego sentía que había algo más detrás de su serenidad, algo que él aún no comprendía del todo. El sendero se volvió cada vez más irregular. En algunos tramos, la pendiente era tan empinada que Diego debía utilizar ambas manos para apoyarse en las piedras y asegurarse de no resbalar. Ana descansaba en silencio, confiando en que él sabía lo que hacía. La caminata se estaba convirtiendo en un desafío físico y mental. Diego podía sentir el cansancio acumulándose en cada músculo de su cuerpo, pero también una extraña mezcla de determinación y responsabilidad que lo mantenía avanzando. Cada paso se sentía pesado, pero no podía dejar de mirar hacia adelante, el destino aún estaba lejos, y había mucho por recorrer. Diego comenzó a pensar en las historias que los ancianos de la reserva solían contar sobre los guardianes del desierto. Hablaban de personas que caminaban durante horas bajo el sol, llevando cargas que parecían imposibles, solo para demostrar respeto a la tierra y a sus tradiciones. Ahora, mientras cargaba a Ana, comprendía de manera visceral lo que esas historias significaban. No se trataba solo de resistencia física, sino de paciencia, de respeto y de conexión con algo más grande que uno mismo. Cada paso que daba era un acto de compromiso, y aunque su cuerpo clamaba descanso, su mente encontraba fuerza en la idea de que estaban haciendo algo significativo. El sol comenzó a descender lentamente, y la luz cambió, pintando las rocas de tonos anaranjados y dorados. Diego podía sentir que el final del día se acercaba, pero también que la caminata aún estaba lejos de terminar. Ana comenzó a moverse un poco inquieta sobre sus hombros. «Diego, falta mucho», preguntó con voz suave pero firme. Él la miró y vio un brillo de curiosidad y determinación en sus ojos. No podía decirle exactamente cuánto faltaba, el sendero era impredecible, y cada tramo parecía más difícil que el anterior. «Un poco más, Ana». «Ya casi llegamos a un lugar muy especial», respondió, intentando mantener el ánimo de ambos. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más traicionero. La arena profunda hacía que cada paso fuera una lucha, y algunas piedras parecían querer rodar bajo sus pies. Diego sentía cómo su respiración se aceleraba y sus músculos empezaban a temblar de cansancio. Pero Ana permanecía serena, observando y escuchando el desierto como si pudiera entender sus secretos. Diego comprendió que ella no solo confiaba en él físicamente, sino que también esperaba algo más, que comprendiera el valor de la experiencia que estaban compartiendo. Esa responsabilidad añadida hacía que su esfuerzo se sintiera aún más importante, aunque más pesado. Durante un momento de silencio, Diego recordó la primera vez que vino a la reserva con su abuelo. Su abuelo le había enseñado a caminar con cuidado, a respetar la tierra y a escucharla. «El desierto tiene memoria», le decía, «y quien camina con respeto aprende sus secretos». Ahora, mientras cargaba a Ana, Diego sentía esa misma lección en carne propia. Cada paso, cada resbalón, cada roca que debía sortear era un recordatorio de que el respeto y la paciencia eran tan importantes como la fuerza física. Era una lección que se estaba aprendiendo de manera directa y profunda. Pasaron horas y el calor disminuyó lentamente, pero el cansancio se hacía más evidente. Diego empezó a notar que su cuerpo le dolía de formas que nunca antes había sentido. Sus hombros ardían, sus piernas temblaban y su espalda estaba rígida.
Cada paso requería un esfuerzo consciente, y la idea de detenerse era tentadora. Pero sabía que no podía hacerlo. Ana dependía de él, y además, había algo más en esta caminata que él aún no comprendía completamente. Había un propósito que iba más allá del simple recorrido, y eso lo mantenía avanzando a pesar del agotamiento. Ana, por su parte, comenzó a hablar más, pero no de manera a quejarse o exigir descanso. Hablaba de recuerdos, de historias de su familia, de los guardianes del desierto y de cómo aprendieron a respetar cada rincón de la tierra. Diego escuchaba atento, a veces sin decir nada, absorbiendo cada palabra. La conversación lo ayudaba a mantenerse enfocado y le recordaba por qué estaba haciendo lo que hacía. No era solo un guía llevando a un visitante, era alguien participando en un viaje que combinaba historia, esfuerzo y comprensión del mundo que los rodeaba. Al caer la tarde, llegaron a un tramo especialmente empinado. Diego tuvo que apoyarse con fuerza en las piedras, mientras Ana se ajustaba sobre sus hombros para mantener el equilibrio. El cansancio era extremo, pero también había algo de belleza en la lucha. Las sombras largas de las rocas creaban formas misteriosas en la arena, y el cielo comenzaba a llenarse de colores cálidos y profundos. Diego sintió que cada paso era más que un esfuerzo físico, era un acto de conexión con el desierto, con Ana y con la historia que ambos compartían. En un momento, Ana rompió el silencio. Diego, gracias por hacerlo. Sé que no es fácil, dijo con voz suave. Diego sonrió débilmente, sabiendo que no podía responder con palabras lo suficiente para expresar lo que sentía. Cada paso que daba era una prueba de resistencia, paciencia y dedicación. Cada momento de dolor físico también estaba lleno de significado. Cargar a Ana no era solo una obligación, era un honor, aunque agotador, y eso lo motivaba a seguir adelante. La noche comenzó a caer, y con ella vino un aire fresco que alivió un poco el calor del día. Diego sentía cómo sus músculos comenzaban a relajarse ligeramente, aunque la fatiga seguía presente. Podía ver las estrellas apareciendo en el cielo, y el desierto adquiría un aspecto casi mágico bajo la luz tenue. Ana, sobre sus hombros, parecía más tranquila, como si también sintiera la calma que traía la noche. La caminata, aunque todavía no había terminado, se sentía más ligera por la belleza del entorno y la sensación de estar haciendo algo significativo juntos. Diego se dio cuenta de que la caminata estaba cambiando algo dentro de él. No era solo el cansancio físico, era una comprensión más profunda de la paciencia, la responsabilidad y la conexión humana. Cada paso que daba lo acercaba no solo a su destino físico, sino a una experiencia que lo transformaba emocionalmente. Ana, con su calma y su respeto por el desierto, le enseñaba lecciones que ningún libro ni guía podrían transmitir. Era un aprendizaje vivo, directo, intenso y personal. Mientras avanzaban hacia el próximo tramo, Diego sabía que todavía quedaba mucho por recorrer. El camino seguía siendo largo, y el desafío aún no había terminado. Pero la conexión que sentía con Ana y con la tierra lo motivaba a seguir, a pesar del dolor y la fatiga. Cada momento era una mezcla de esfuerzo físico, aprendizaje y respeto por la historia que los rodeaba. Era un viaje que ninguno de los dos olvidaría, y aunque aún no comprendía completamente el propósito final, Diego sentía que estaban participando en algo que iba más allá de la simple caminata. Así continuó la travesía durante horas, cada paso más desafiante que el anterior. El desierto, con toda su dureza y belleza, parecía observarlos, como si quisiera probar su paciencia, su resistencia y su respeto. Diego cargaba a Ana con determinación, sintiendo que cada instante era un recordatorio de que el verdadero valor no estaba solo en la fuerza física, sino también en la paciencia, la comprensión y la conexión con quienes nos rodean y con la historia que llevamos sobre nuestros hombros. La caminata de Diego y Ana continuaba mientras el desierto comenzaba a mostrar su lado más desafiante. La luz del día había disminuido, y la temperatura, aunque más fresca, dejaba sentir la fatiga acumulada. Diego sentía cada músculo de su cuerpo cansado, como si estuviera sosteniendo no solo a Ana, sino también el peso de la historia que los rodeaba.
Cada paso era una lucha silenciosa, pero también un acto de voluntad. Sabía que debía mantener el equilibrio, no solo físico, sino también emocional, para asegurarse de que Ana estuviera segura y tranquila. Ana permanecía sobre sus hombros con una calma que Diego encontraba sorprendente. Observaba el horizonte, admiraba la forma de las rocas y escuchaba el viento mientras pasaban por un terreno que se volvía cada vez más irregular. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran meditadas, llenas de significado. Hablaba de sus ancestros, de los guardianes del desierto y de la importancia de respetar cada rincón de la tierra. Diego escuchaba, aprendía y a veces sentía que cada frase contenía una enseñanza que iba más allá de lo evidente. De repente, el terreno se volvió extremadamente empinado. Una roca sobresalía del camino y Diego tuvo que esforzarse más de lo normal para mantener el equilibrio. El peso de Ana sobre sus hombros lo hacía sentir vulnerable, pero no podía detenerse. Su respiración era profunda y lenta, intentando controlar la fatiga que empezaba a afectar incluso su concentración. Cada paso que daba parecía exigirle más de lo que creía posible, y sin embargo, la determinación de llegar al destino era más fuerte que cualquier cansancio. En medio de ese tramo difícil, Ana hizo un gesto y señaló hacia adelante. Allí está, lo que vine a ver, dijo con voz débil pero clara. Diego miró y, a lo lejos, pudo distinguir una formación rocosa que se destacaba del resto del paisaje. No era simplemente una roca más, su forma y su ubicación indicaban que era un lugar importante, tal vez un sitio que había sido considerado sagrado por generaciones. Su corazón se aceleró, estaban cerca del objetivo, pero aún quedaba un tramo exigente que atravesar. Mientras avanzaban, Diego comenzó a notar señales de cansancio más intenso en Ana. Sus movimientos se volvían lentos y a veces parecía que necesitaba apoyarse un poco más, aunque él la sostenía firmemente. Cada paso se sentía como un esfuerzo sobrehumano, y Diego sabía que no podía cometer errores. No solo por la seguridad de Ana, sino también por el respeto que sentía hacia la travesía que estaban compartiendo. Era un momento crítico, si fallaban ahora, todo el esfuerzo de horas se habría desperdiciado. Al llegar a un punto particularmente empinado, Diego decidió hacer una pausa breve. Se sentaron en una pequeña plataforma de roca y ambos respiraron profundamente. Ana apoyó sus manos en los hombros de Diego y lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más, algo que él no pudo identificar de inmediato. Gracias, por no rendirte, dijo. Diego sonrió con esfuerzo, sintiendo el sudor recorriendo su rostro y su cuerpo adolorido. No podría dejarte aquí, Ana. Estamos casi allí, respondió, tratando de transmitir seguridad, aunque él mismo sentía como el cansancio comenzaba a afectar su juicio. Después de unos minutos, reanudaron la caminata. Cada paso requería concentración, fuerza y paciencia. Diego sentía como sus músculos le dolían de maneras que nunca antes había experimentado, y sin embargo, algo lo impulsaba a seguir, la sensación de estar participando en algo más grande que él, algo que tenía un propósito que aún no comprendía completamente. Ana, sobre sus hombros, parecía casi flotar, como si la dificultad del camino no le afectara de la misma manera. Diego sentía que ella estaba preparada para esta prueba, y que él debía estar a la altura. Cuando finalmente llegaron al borde de un pequeño acantilado, la vista que se desplegaba ante ellos era impresionante. El sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas lejanas, y el cielo se pintaba con tonos anaranjados, rosas y morados. El desierto parecía un océano de arena y roca iluminado por los últimos rayos del día. Diego se detuvo, permitiendo que Ana descendiera ligeramente de sus hombros para apreciar la vista. Ambos permanecieron en silencio, disfrutando de la belleza del momento, aunque sabían que aún había un tramo más antes de llegar al destino final. Fue entonces cuando Diego notó algo extraño. Ana lo miraba con una intensidad que no había visto antes. Sus ojos brillaban con un fuego que mezclaba emoción, misterio y un dejo de secreto. Diego, hay algo que debo decirte, comenzó.
Diego lo escuchó con atención, sintiendo cómo la tensión del momento aumentaba. Había una sensación en el aire que le decía que lo que estaba por revelarle cambiaría por completo la perspectiva de todo lo que habían vivido hasta ese momento. Ana respiró hondo y continuó. No soy solo una visitante, ni simplemente alguien que quería conocer este lugar. Lo que estamos haciendo tiene un propósito más profundo, y tú eres parte de él sin saberlo. Diego se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Había sentido desde el principio que había algo especial en ella, algo que no encajaba con la experiencia normal de un turista, pero nunca imaginó que su viaje tuviera un significado tan grande. Su corazón latía rápido, mezcla de sorpresa, curiosidad y anticipación. Ana continuó explicando que su familia había sido responsable de cuidar ese lugar durante generaciones. Cada sendero, cada formación rocosa, cada rincón del desierto tenía un significado especial y un guardián que aseguraba que la memoria de esos lugares permaneciera viva. La caminata que habían realizado no era solo un recorrido turístico, era una prueba ceremonial que Diego debía superar para demostrar su respeto, valor y paciencia. Él, sin saberlo, había aceptado participar en una tradición que había pasado de generación en generación. Diego quedó atónito. Nunca imaginó que su labor como guía pudiera llevarlo a formar parte de algo tan importante y antiguo. Cada momento de esfuerzo, cada paso doloroso, cada instante de cansancio cobraba ahora un significado totalmente diferente. No era solo una caminata agotadora, era un ritual que medía su carácter, su compromiso y su capacidad de conectarse con algo que trascendía su vida cotidiana. La revelación lo llenó de orgullo y asombro al mismo tiempo. Ana sonrió suavemente. Diego, todo lo que hiciste, cada paso que tomaste, fue una prueba de tu fuerza y respeto. Has demostrado ser digno de conocer y comprender este lugar como pocos pueden hacerlo, dijo. Diego sintió una mezcla de alivio y emoción. La fatiga física parecía disminuir un poco ante la magnitud de lo que acababa de escuchar. Todo el esfuerzo valió la pena, no solo por la caminata en sí, sino por la comprensión de que estaba participando en algo mucho más grande que él mismo. En ese momento, Diego comprendió que cada hora de esfuerzo, cada músculo adolorido y cada gota de sudor habían sido una preparación para este instante. La caminata no solo había sido un desafío físico, había sido un puente hacia la historia, la cultura y la memoria de un pueblo que había cuidado la tierra durante generaciones. Ana, con su calma y su conocimiento, lo había guiado no solo a un lugar físico, sino también hacia un entendimiento más profundo de la vida y del respeto hacia quienes vinieron antes. Diego respiró profundamente y miró a Ana, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que habían logrado juntos. No era solo una caminata, era una prueba de paciencia, valor y respeto que lo había transformado de maneras que aún no podía medir completamente. La revelación del propósito de la caminata cambió su perspectiva, dándole un nuevo sentido a cada paso que había dado y cada momento de esfuerzo que había soportado. La noche caía lentamente, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Diego y Ana permanecieron en silencio por un momento, observando el desierto bajo la luz de la luna que se levantaba. Cada sombra, cada roca, cada sonido del viento parecía cobrar un significado especial. La experiencia había cambiado algo dentro de Diego, había aprendido que el verdadero valor no estaba solo en la fuerza física, sino también en la paciencia, la comprensión y el respeto hacia la historia y hacia los demás. Mientras se preparaban para dar los últimos pasos hacia el sitio sagrado, Diego sintió que la caminata había dejado una marca imborrable en su vida. Sabía que nunca olvidaría cada instante de este viaje, la lucha, la fatiga, la serenidad de Ana y, sobre todo, la revelación que había cambiado su percepción de todo lo que consideraba importante. Cada paso que aún les quedaba por recorrer sería un recordatorio de la conexión que habían formado con el desierto, con la historia y con la fuerza que reside en el respeto y la dedicación. El desierto estaba en silencio absoluto, solo roto por el crujido de las botas de Diego sobre la arena y las rocas. La noche ya había caído por completo, y la luz de la luna iluminaba tenuemente el sendero frente a él.
Cada paso era un esfuerzo monumental, sus músculos ardían, sus hombros temblaban y sus pies parecían pegarse a la arena con cada movimiento. Pero Diego no podía detenerse. Ana estaba sobre sus hombros, y ahora comprendía que lo que habían iniciado horas atrás no era simplemente una caminata, era una prueba que debía superar para llegar a un lugar sagrado, uno que solo aquellos que demostraran respeto, paciencia y fuerza podían alcanzar. El camino se volvió aún más desafiante. Las piedras eran más grandes, irregulares y resbaladizas, y el viento frío de la noche añadía un nuevo nivel de dificultad. Diego sentía como el cansancio se acumulaba en cada músculo de su cuerpo, y cada paso le dolía más que el anterior. Pero en medio de la fatiga, sentía una claridad que nunca antes había experimentado. Cada gota de sudor, cada respiración difícil, cada instante de dolor tenía un propósito, lo estaba preparando para el momento que estaba por llegar, el momento en que todo cobraría sentido. Ana permanecía sobre sus hombros en silencio, pero Diego podía percibir su calma y su confianza. No había palabras, solo un entendimiento profundo entre ambos. Era como si ella supiera que él estaba preparado para este tramo final, que él tenía la fuerza necesaria para llegar, aunque el camino pareciera imposible. Diego sentía que el desierto mismo los estaba poniendo a prueba, evaluando su paciencia, su determinación y su respeto. Cada paso se volvía más pesado, pero también más significativo. Mientras avanzaban, Diego recordó las historias que los ancianos de la reserva contaban sobre los guardianes del lugar. Hablaban de pruebas difíciles, de caminatas que duraban horas y que solo los dignos podían completar. En ese momento, entendió que lo que estaba viviendo era más que una tradición, era una conexión con generaciones enteras que habían cuidado esa tierra durante siglos. Cada piedra bajo sus pies, cada sombra de la luna, cada sonido del viento formaba parte de la prueba. Y él estaba decidido a no fallar. El tramo final estaba frente a ellos, una pendiente empinada que parecía imposible de superar con el peso de Ana sobre sus hombros. Diego tomó aire profundo, apoyó los pies firmemente y comenzó a ascender con cuidado. Cada paso requería concentración absoluta, un error podía hacerlos perder el equilibrio. Sus brazos temblaban, su espalda dolía y sus piernas gritaban por descanso, pero la determinación que lo impulsaba era más fuerte que cualquier dolor. Ana permanecía tranquila, observando el camino con atención y dándole fuerza con su confianza silenciosa. A mitad de la subida, Diego sintió que sus fuerzas flaqueaban. La fatiga era extrema, y por un momento pensó que no podría continuar. Pero entonces recordó las palabras de Ana y la mirada intensa que había tenido momentos antes. Recordó que este viaje no era solo físico, era un acto de respeto y dedicación hacia la historia y hacia quienes habían protegido ese lugar durante generaciones. Con un esfuerzo supremo, siguió adelante, apoyándose en cada roca, ajustando su equilibrio y respirando profundamente para mantener el control. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, Diego llegó a la cima de la pendiente. Desde allí, pudo ver el sitio sagrado en toda su magnitud. Era un espacio abierto rodeado de formaciones rocosas antiguas, iluminado por la luz de la luna. Había una sensación de paz y reverencia en el aire, como si el desierto mismo celebrara su llegada. Diego bajó cuidadosamente a Ana de sus hombros y la colocó sobre la arena suave. Ambos se sentaron, agotados, pero emocionados. La belleza y la solemnidad del lugar hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. En ese momento, apareció el jefe de la reserva, un hombre de edad avanzada, con mirada profunda y gesto solemne. Su presencia llenó el espacio con una sensación de autoridad y respeto. Diego se puso de pie instintivamente, mientras Ana lo observaba con una mezcla de orgullo y tranquilidad. El jefe los miró, evaluando el esfuerzo que habían hecho, y luego habló con voz clara y serena. Diego, lo que has hecho hoy no es simplemente una caminata. Has demostrado paciencia, fuerza y respeto. Has pasado la prueba, dijo. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada hora de esfuerzo, cada paso doloroso,
cada momento de duda había sido parte de algo mucho más grande. No entiendo, una prueba, murmuró, aún con la respiración agitada. El jefe asintió y se acercó un poco más, colocando su mano sobre el hombro de Diego en señal de reconocimiento. Sí, Diego. Ana es la última descendiente de los guardianes de este lugar. La caminata que hiciste con ella no fue casualidad. Era una prueba para medir tu respeto, tu dedicación y tu capacidad de comprender la importancia de esta tierra. Ana asintió suavemente, como confirmando las palabras del jefe. Diego sentía que el mundo a su alrededor se había transformado. Lo que había parecido un esfuerzo físico extremo ahora tenía un significado completamente diferente. Cada paso doloroso, cada momento de cansancio, cada instante de tensión formaba parte de un ritual ancestral que conectaba el pasado con el presente. Diego comprendió que su participación en esta prueba era un honor, una oportunidad que pocos tenían en la vida. El jefe continuó explicando la importancia del sitio sagrado. Aquí se conserva la memoria de generaciones que han protegido la reserva. Cada roca, cada sendero, cada formación tiene un significado. Solo aquellos que muestran verdadero respeto y paciencia pueden comprenderlo y, a su manera, continuar la tradición. Hoy, Diego, tú has demostrado que eres digno de este conocimiento. Diego escuchaba con atención, sintiendo cómo su cuerpo agotado se llenaba de orgullo y asombro. La caminata que parecía interminable ahora tenía un propósito claro y profundo. Cada instante de fatiga había sido un paso hacia un entendimiento más grande, un puente hacia la historia y la cultura que Ana representaba. Comprendió que había participado en algo que trascendía la vida cotidiana, un acto que conectaba generaciones pasadas con su presente. Ana se levantó lentamente y se acercó a Diego. Con una sonrisa serena, le entregó un pequeño amuleto ancestral, una pieza que representaba la confianza y el reconocimiento de su familia y de los guardianes del lugar. Diego, has demostrado que eres digno. Este amuleto es un símbolo de nuestra gratitud y de la conexión que has establecido con este lugar y con nuestra historia, dijo. Diego lo tomó con cuidado, sintiendo el peso simbólico de lo que representaba. No era solo un objeto, era un recordatorio de la prueba que había superado y de la responsabilidad que ahora llevaba consigo. El jefe observó la escena con satisfacción. Recuerda, Diego, que este lugar no es solo un paisaje. Es una memoria viva, y aquellos que lo respetan son parte de su continuidad. Hoy has demostrado que entiendes eso, dijo. Diego asintió, todavía sin palabras suficientes para expresar lo que sentía. La mezcla de orgullo, cansancio, emoción y respeto era abrumadora. Cada gota de sudor, cada dolor muscular, cada instante de lucha había sido parte de un aprendizaje profundo que cambiaría su vida para siempre. Diego se sentó junto a Ana, contemplando el sitio sagrado bajo la luz de la luna. Había logrado algo que no solo requería fuerza física, sino también paciencia, comprensión y respeto. La caminata había sido mucho más que un desafío físico, había sido una prueba de carácter, una lección de vida y una conexión con la historia y la cultura de quienes lo habían precedido. Ana permanecía a su lado, tranquila, como si su misión se hubiera cumplido y su papel en la prueba estuviera terminado. El desierto alrededor parecía celebrar la culminación de la prueba. El viento susurraba suavemente entre las rocas, las sombras danzaban bajo la luz lunar y la quietud del lugar transmitía una sensación de paz y respeto. Diego comprendió que cada momento de esfuerzo había sido esencial para llegar a este punto. No solo había cargado a Ana durante horas, había participado en un ritual que conectaba el presente con el pasado, y que le había enseñado lecciones que nunca olvidaría. Mientras se preparaban para regresar, Diego sintió un cambio dentro de sí mismo. La experiencia lo había transformado, enseñándole que la verdadera fuerza no está solo en los músculos, sino en la paciencia, el respeto y la disposición para enfrentar desafíos con integridad y dedicación. La caminata había sido un viaje de descubrimiento, no solo del desierto y de la historia que lo rodeaba, sino también de su propio carácter y capacidad para superar obstáculos.
Ana se despidió con una sonrisa tranquila. Gracias, Diego. Has honrado a nuestra familia y a nuestra tierra. Nunca olvides lo que hoy aprendiste, dijo. Diego asintió, conmovido, mientras observaba cómo el jefe los acompañaba en silencio hacia el sendero de regreso. Cada paso de regreso era más ligero, no por el cansancio físico, sino porque había comprendido el valor de lo que habían vivido y logrado juntos. La noche los envolvía con calma, y el desierto parecía diferente ahora, más profundo, más vivo, más lleno de significado. Diego sabía que nunca olvidaría la caminata, ni el peso de Ana sobre sus hombros, ni la revelación del jefe, ni la conexión que había establecido con la tierra y la historia que representaba. Había pasado la prueba, pero también había ganado algo mucho más valioso, un entendimiento profundo de la paciencia, la dedicación y el respeto hacia quienes nos precedieron y hacia la tierra que nos rodea. El regreso por el sendero del desierto fue más tranquilo que la caminata de ida, pero no por eso menos significativo. Diego sentía que cada paso estaba impregnado de un nuevo sentido, como si la tierra misma lo reconociera de manera diferente. Sus músculos todavía dolían, sus hombros ardían por el esfuerzo de horas, pero había algo más que superaba cualquier cansancio físico, una sensación profunda de logro y conexión con la historia que lo rodeaba. Cada roca, cada sombra y cada sonido del viento parecían contarle historias que antes no había podido comprender. Ana caminaba a su lado esta vez, ya que la prueba había terminado y Diego no necesitaba cargarla más. Su mirada era tranquila, llena de serenidad y orgullo. A veces, se detenía para tocar una roca o un arbusto, como agradeciendo a la tierra por permitirles pasar y por haberles mostrado lo que debía ser aprendido. Diego observaba su actitud y sentía un respeto creciente hacia ella. No solo había confiado plenamente en él durante la caminata, sino que también lo había guiado de manera silenciosa para enfrentar cada desafío y comprender la profundidad de la experiencia. El jefe de la reserva caminaba delante de ellos, en silencio, pero con una presencia que llenaba el espacio. Diego podía sentir que su mirada evaluaba cada paso, no con juicio, sino con reconocimiento y respeto. Había sido testigo de su esfuerzo, de la paciencia con la que había llevado a Ana y de la dedicación con la que había enfrentado cada tramo difícil. Diego comprendió que su participación en la prueba no había sido un accidente ni un acto de suerte, había sido una oportunidad cuidadosamente preparada para demostrar quién era y cuánto valor podía ofrecer, no solo físicamente, sino también en carácter y respeto. Mientras descendían por el sendero, Diego comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido durante la caminata. No se trataba únicamente de fuerza física, ni de resistencia ante el cansancio extremo. Había descubierto la importancia de la paciencia, de la perseverancia y del respeto hacia quienes nos precedieron y hacia la tierra que nos rodea. Cada paso que había dado llevaba consigo una lección que iba mucho más allá de la caminata misma. Cada instante de fatiga había sido un maestro silencioso, enseñándole que el valor verdadero no se mide solo por lo que podemos levantar o soportar, sino por cómo enfrentamos cada desafío con integridad y dedicación. Ana rompió el silencio mientras avanzaban, y Diego escuchó atentamente sus palabras. Diego, este lugar tiene un significado que muchos no logran comprender. Pero tú has demostrado que no solo lo entiendes, sino que también lo respetas. Hoy, tu esfuerzo ha sido parte de la continuidad de nuestra tradición. Has aprendido más que una lección física, has aprendido lo que significa ser paciente, respetuoso y fuerte al mismo tiempo. Diego asintió, conmovido. Sentía que cada palabra llevaba consigo el peso de generaciones de historia y la importancia de lo que había logrado. Al continuar su camino, Diego observó cómo el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros destellos del amanecer. Los colores suaves del cielo mezclándose con la arena y las rocas creaban una sensación de paz que contrastaba con la intensidad de la caminata. Era un momento de calma después de la tormenta, un instante para reflexionar sobre todo lo vivido. Diego sintió que algo dentro de él había cambiado permanentemente. La experiencia no solo había puesto a prueba su cuerpo, sino también su mente y su corazón.
Había aprendido a conectar con algo más grande que él mismo, y esa conexión lo llenaba de una satisfacción profunda. Mientras caminaban, Diego también reflexionó sobre su vida antes de esta experiencia. Había conocido la reserva como guía turístico, mostrando senderos y contando historias, pero ahora veía todo de manera diferente. Cada rincón de la tierra, cada roca, cada árbol y cada sombra tenían un significado mucho más profundo. La historia que había aprendido de los ancianos y que Ana le había transmitido en silencio ahora se había vuelto parte de su propia comprensión del mundo. Se dio cuenta de que había pasado de ser un observador de la historia a ser un participante activo en su preservación y respeto. El jefe de la reserva se detuvo en un punto estratégico del sendero y se giró hacia Diego. Sus ojos reflejaban orgullo y satisfacción. Diego, hoy no solo has demostrado fuerza física, sino también comprensión, paciencia y respeto. Estas son cualidades que pocos poseen. Recuerda que lo que aprendiste aquí es un tesoro que te acompañará siempre, y que tu ejemplo servirá para otros que algún día deban enfrentar sus propias pruebas. Diego sintió que cada palabra era un recordatorio de la responsabilidad que ahora llevaba consigo, y también un reconocimiento sincero de todo lo que había logrado. Ana sonrió, y con un gesto delicado le entregó nuevamente el amuleto ancestral que le había dado en el sitio sagrado. Este símbolo representa nuestra gratitud y la confianza que hemos depositado en ti. Que siempre recuerdes la lección que hoy aprendiste y que la lleves contigo en todo lo que hagas, dijo. Diego tomó el amuleto con cuidado, sintiendo el peso simbólico que llevaba. No era solo un objeto, era un recordatorio de la conexión que había establecido con Ana, con el jefe y con toda la historia de la reserva. Era un tesoro que no podía medir en términos físicos, sino en significado y aprendizaje. Mientras continuaban descendiendo por el sendero, Diego comenzó a notar un cambio interno. La fatiga física seguía presente, pero ya no dominaba su mente. Sentía una claridad y una tranquilidad que no había experimentado antes. Cada paso se sentía más ligero, no porque el esfuerzo hubiera desaparecido, sino porque había comprendido el valor de lo que había vivido. La caminata había sido un viaje de transformación y ahora podía apreciar plenamente la magnitud de la experiencia. Ana comenzó a hablar sobre la importancia de compartir lo aprendido. Diego, lo que hoy viviste no es solo para ti. Es un ejemplo para otros, una manera de mostrar que la paciencia, la fuerza y el respeto son cualidades que debemos cultivar. Tu experiencia puede inspirar a quienes visiten la reserva en el futuro y recordarles que cada paso que damos puede tener un significado profundo. Diego escuchó con atención, comprendiendo que su papel ahora era también ser un ejemplo, alguien que podía transmitir la lección que había aprendido a otros. A medida que se acercaban al campamento, Diego observó cómo los primeros rayos del sol iluminaban la reserva. Las sombras de la noche se retiraban lentamente y la luz daba vida a cada detalle del paisaje. Las rocas, la arena y los cactus parecían brillar con un nuevo significado. Diego sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia y también por haber aprendido a valorar cada instante, cada desafío y cada conexión que había surgido durante la caminata. El regreso al campamento fue silencioso, lleno de reflexión y contemplación. Diego sentía que había aprendido más en unas pocas horas que en años de experiencia como guía turístico. La caminata con Ana no solo había sido un desafío físico, sino un viaje de crecimiento personal y espiritual. Había descubierto la importancia de la paciencia, la dedicación, el respeto y la comprensión de la historia y de quienes nos precedieron. Cada paso del camino había sido una lección que llevaba ahora grabada en su memoria y en su corazón. Al llegar al campamento, Diego y Ana fueron recibidos con miradas de respeto por parte de otros trabajadores de la reserva. Había algo en su presencia que reflejaba el esfuerzo que habían realizado y la experiencia que habían compartido. Diego sintió un orgullo silencioso, no por la hazaña física, sino por la comprensión y la conexión que había logrado. Sabía que había participado en algo que trascendía lo cotidiano, algo que ahora formaba parte de su vida y que nunca olvidaría.
Esa noche, mientras Diego se sentaba junto a una fogata, reflexionó sobre todo lo vivido. La caminata, el peso de Ana, la revelación del jefe y la lección que había aprendido formaban un conjunto de experiencias que lo transformaban. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en los músculos, sino también en la paciencia, la dedicación y el respeto hacia quienes nos rodean y hacia la historia que nos precede. Cada desafío superado era un paso hacia un entendimiento más profundo de la vida y de su propósito. Diego miró el cielo estrellado y respiró profundamente. Sintió que había cambiado de manera permanente, que la experiencia había dejado una huella imborrable en su carácter y en su visión del mundo. Había aprendido que cada esfuerzo tiene un significado, que cada prueba tiene una lección y que cada conexión, aunque silenciosa, puede transformar nuestra manera de entender la vida. La caminata con Ana no solo había sido un desafío físico, sino una oportunidad única de aprendizaje y transformación. Antes de dormir, Diego guardó cuidadosamente el amuleto ancestral. Lo colocó en un lugar especial, no como un simple recuerdo, sino como un recordatorio constante de todo lo que había vivido, la paciencia, la fuerza, el respeto, la historia y la conexión con Ana y el desierto. Sabía que ese amuleto lo acompañaría siempre, recordándole que el verdadero valor no se mide solo por lo que podemos soportar, sino por la manera en que enfrentamos cada desafío y por cómo respetamos lo que nos rodea. Al cerrar los ojos, Diego sintió una calma profunda. La caminata había terminado, pero la lección permanecería con él para siempre. Cada momento de esfuerzo, cada paso doloroso, cada instante de silencio y aprendizaje había contribuido a su transformación. Había comprendido que la vida estaba llena de pruebas, grandes y pequeñas, y que cada una ofrecía la oportunidad de aprender, crecer y conectar con algo más grande que uno mismo. Esa noche, bajo el cielo estrellado del desierto, Diego comprendió que había alcanzado algo más que un destino físico. Había llegado a un entendimiento profundo de la paciencia, el respeto y la dedicación, y había establecido una conexión con la historia, la cultura y la tierra que jamás olvidaría. La caminata con Ana y la revelación del jefe se habían convertido en un capítulo fundamental de su vida, un capítulo que lo acompañaría siempre y que le recordaría que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la integridad y el respeto hacia los demás y hacia la tierra.